Amén. Gracias a Dios que estamos de pie. Gracias a Dios que estamos aquí. Al final del día, hermanos, lo que nos va a seguir manteniendo en dirección, en el propósito del cual nos ha salvado es Jesús, y a Él es al quien debemos toda nuestra vida. Qué hermosos cantos que hemos tenido. Ha sido hermoso ver a Grace otra vez con nosotros. Pero hoy estamos en este sermón, el capítulo 7 de Primera de Corintios. Cuando estábamos con Rodrigo le dije, bueno, a ver, vamos a echar un volado a ver quién predica este sermón, porque este va a estar medio bravo. La verdad que no es tan bravo, pero por naturaleza tenemos que hablar de cosas que están en la palabra. Y la palabra va a usar palabras que son un poquito raras para escuchar desde el púlpito. Pero déjeme iniciar con esto. Debemos enfatizar que las relaciones sexuales son una idea de Dios. Son la creación de Dios, son un diseño de Dios. Y la verdad es que deberíamos hablar más de las relaciones sexuales que de lo que hablamos. Deberíamos estar hablando más de todo eso, porque uno de los efectos de la caída es la vergüenza. Y inmediatamente que Adán y Eva cayeron en pecado, lo que pasó fue que huyeron, se escondieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, pero antes no era así. Las relaciones sexuales es un hermoso plan de Dios. ¿Alguno dice amén? ¡Qué bárbaros! Las relaciones sexuales son un hermoso plan de Dios. ¿Amén? ¡Amén! Amén, porque es Dios quien las trajo, es Dios quien las planeó y es Dios quien las santifica. De eso trata este pasaje. De hecho, el contexto, Génesis 1, 27, 28, dice que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y entonces creó al hombre y a la mujer y les dijo, sean fructíferos. ¿Sabes que Dios no va a decir, vayan a tener relaciones sexuales? Dios va a usar palabras coloquiales. Por ejemplo, cuando tú ves en la palabra de Dios que dice, bueno, le sea al hombre no tocar mujer, está hablando de que el hombre no tenga relaciones sexuales. O por ejemplo, hay una parte donde dice que el rey Saúl se fue a cubrir los pies. Bueno, lo que significa es que el rey Saúl fue a hacer del 2. Pero en la palabra de Dios vas a ver esas frases que te dan una idea mayor. Pero al final del día Dios le dice, sean fructíferos y multiplíquense. No son como los gremlins que con el agua se multiplican, no. Vayan a tener relaciones sexuales. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El plan de Dios incluye la unión. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos se funden en un solo ser. ¿Quieres que te explique esa parte o ya la entendiste? El plan de Dios es que de dos se hagan uno. Y yo lo puse en la pantalla, es 50-50. El plan de Dios incluye dos partes y cada una es la mitad de esa parte. En el matrimonio llegamos a ser uno, pero porque se han unido estas dos 50-50. Quédate con eso en mente, este 50-50 lo voy a usar bastante. El plan de Dios es hermoso, pero también existe un enemigo y ese enemigo se encarga de robar, matar y destruir. Ese enemigo se encarga de ensuciar, ese enemigo se encarga de distorsionar el hermoso plan de Dios. Y la sexualidad no está ajena a esto. De hecho, la palabra de Dios, cuando habla de inmoralidad sexual, va a usar una palabra que te va a hacer muy familiar. La palabra en el griego es porneia. La palabra porneia, de donde coloquialmente hoy conocemos porno o pornografía. Pero sabes que es una palabra que está en la Biblia y que está haciendo referencia a una inmoralidad sexual, es decir, a un uso indebido de la sexualidad. Quédate con esa palabra porneia. Cuando la palabra de Dios dice inmoralidad sexual, no sean inmorales, está usando la palabra porneia. De hecho, hay una derivación, la palabra es porné. Y está haciendo referencia a una mujer
que sirve sexualmente a una prostituta. La palabra de Dios, cuando habla de mujeres que están haciendo ese servicio, les va a llamar porné. Quédate con eso en mente, porque esta carta a los Corintios está dirigida a una ciudad donde esta palabra es de uso común. Todo mundo entiende lo que es porné, todo mundo entiende lo que es porneia. De hecho, varios de la iglesia habían sido partícipes de esas actividades. Es posible que muchas mujeres de esa iglesia se habían dedicado a la prostitución. Por eso cuando Pablo escribe esta carta, entonces lo que estamos viendo es constantemente estas palabras, constantemente este sistema inmoral. Hoy en día conocemos la palabra porno por todo un sistema de producción. Es una empresa, es una industria que está haciendo dinero como no tienen idea. Uno de los mayores productores de pornografía es Estados Unidos. ¿Sabes que en el mundo musulmán, cuando decimos yo soy cristiano, yo vengo de América o de Estados Unidos, ellos dicen, no sé si los cristianos son buenos, porque ellos toman, beben y ven pornografía. Y cuando tú les dices, no, sí, porque eso viene de Estados Unidos, todo lo que nos llega acá a nosotros viene de Estados Unidos. Cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, tiene que usar palabras claras, que no haya duda a qué me estoy refiriendo. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban tan acostumbrados a esta inmoralidad. De hecho, uno de sus filósofos, Demóstenes, mira lo que él decía. Demóstenes, tú quieres conocer una ciudad, una sociedad, ¿qué dicen sus líderes? Mira lo que pensaba este líder. Usamos a las rameras para el placer, las concubinas para el concubinato diario, pero la esposa es para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable de nuestra propiedad doméstica. ¿Qué tal, hermanas? I know. Pero cuando tú ves la sociedad actual, parece que a todo el mundo le gustaba Demóstenes. Utilizamos a las prostitutas para el placer, a las parejas extras o concubinas para el concubinato diario. Pero la esposa es para tener hijos legítimos y para que esté en la casa. Hay muchas culturas, especialmente en Latinoamérica, que están de acuerdo con Demóstenes. Pero ¿sabes qué? Dios había llamado a esa iglesia de Corinto, la había ganado con su sangre, con su gracia, y los había lavado, los había limpiado, y ahora estaban sentados en una congregación como esta. Por eso Pablo tiene que estar hablando en el capítulo 6, no lo voy a explicar, pero quiero mencionar un par de cosas. Ya Rodrigo lo explicó muy bien. Versículo 9 del capítulo 6, Pablo le va a decir, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es esto de heredar el reino de Dios? No está hablando de la salvación necesariamente. Está hablando que Dios como rey está gobernando tu vida. Has recibido a Cristo, has sido perdonado, pero si tú te dedicas a ser un idólatra, fornicario, adúltero, sodomita, pervertido sexual, avaro, ladrón, borracho, el reino de Dios no está en tu vida. Por lo cual nos estás diciendo que es posible que no seas salvo. Pablo les está diciendo a este grupo, le está diciendo, ¿sabes? 50-50 no está en la inmoralidad sexual. El ir con una prostituta, tú no estás buscando 50-50, estás buscando 99-1, porque solamente estás buscando tu placer. Si solamente estás asistiendo con una concubina, estás haciendo un 90-10. Todo es acerca de ti. Versículo 11. Pablo les va a decir, y eso eran algunos de ustedes. Pablo les dice, ¿cuántos dicen amén? No, nadie decía amén.
porque ya sentían el reflector en sus ojos. Pero aquí hay una hermosa palabra de contraste. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si al cantar Sublime Gracia no la entendiste en tu mente y en tu corazón y levantas tus manos y decir: Señor, si no hubiera sido por tu gracia, yo no estaría de pie aquí, es que no entiendes lo que Dios ha hecho por tu vida. Esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido transformados. Por lo tanto, no vivan de esa manera. Basta. Y va a seguir hablando. Dios, tu cuerpo ahora no te pertenece a ti. ¿Por qué vas a tomar tu cuerpo, que es propiedad de Dios, y lo vas a hacer ahora participante con una prostituta? Basta, eso no lo debes hacer. Versículo 16: ¿no saben que el que se una en una prostituta, 99:1, se hace un solo cuerpo con ella? Pues el plan de Dios, la escritura, es que los dos lleguen a ser un solo cuerpo, es decir, 50-50. El que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Versículo 18: huyan de la inmoralidad sexual, huyan de la porneia, huyan de ahí. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Cuando te comes comida, estás comiendo, estás de una manera desordenada, estás pecando con algo externo. Cuando estás usando sustancias como el alcohol, las drogas, estás pecando con algo externo. Pero el que comete inmoralidad está pecando con algo interno. No presenten más sus cuerpos para la inmoralidad. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ya fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y entonces, ya una vez que Pablo le ha puesto el punto a la I, ahora va a responder las preguntas que muchos estaban haciendo. Porque claro, algunos sabían que la inmoralidad sexual es mala. Y entonces dijeron: dejemos de tener relaciones sexuales por completo. Porque si son malas, mira, mejor que no nos unamos más. Pablo en el capítulo 7 va a comenzar a responder preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que están ahí en la pantalla, los corintios le habían preguntado: ¿es mejor no tener relaciones sexuales por completo? También Pablo en el capítulo 7, en el capítulo 8, capítulo 12, 16 y dos veces en el 16 va a contestar preguntas de ellos, y lo va a hacer con esta frase: en cuanto a. Ustedes me preguntaron que si es necesario dejar de tener relaciones sexuales. Déjenme explicar esto. Ahora que me han preguntado en cuanto a las personas solteras, capítulo 7, 25, va a seguir explicando. En cuanto a los dones espirituales, va a explicarlo en el capítulo 12. En cuanto al hermano Apolos, en el capítulo 16, Pablo va a contestar. Por eso, lo que vamos a leer ahora en el capítulo 7 es una respuesta del apóstol Pablo a esa pregunta genuina que muchos creyentes estaban haciendo. Puesto que la inmoralidad sexual es mala, ¿tenemos que dejar de tener relaciones sexuales? Pablo les va a contestar, y esto algunos pueden decir amén. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Es mejor no tener relaciones sexuales? Esa era la pregunta de ellos. Pero entonces Pablo contesta en el versículo 2: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Amén, gracias. Por lo menos uno hubo ahí. ¿Ves? 50-50. El plan de Dios es que el hombre se una a su mujer. Esa es la respuesta de Pablo. Pero sabes, Satanás va a distorsionar incluso eso. Pero el versículo 3 nos dice lo siguiente: el hombre debe cumplir su deber conyugal. Subraya la palabra deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposo.
Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Ves? Ya no es 99-1. Ya no eres tú. Es acerca de tu esposa. Ya no eres tú. Es acerca de tu esposo. El plan original es 50-50. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Amén. Ya todos están espantados, nadie quiere decir amén, pero yo sé que están diciendo por dentro algunos, amén. Vieja, escucha esto. O algunos están diciendo, viejo, escucha esto. Versículo 6. Ahora, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. Es decir, no tenía esposa. Quizá la tuvo antes, pero en ese momento no la tiene. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, el aquel otro. Y él está hablando del don de continencia. Ahora lo voy a explicar. Versículo 8. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. En ese tiempo, cuando yo era soltero y leía este pasaje, decía, no, gracias. Versículo 9. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Déjame hablar un par de cosas antes de empezar con la conclusión. Ahora, la conclusión es un poco más larga, por eso estoy casi corriendo. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes, Corintios, están preocupados en base a la inmoralidad que existe en la sociedad. Y algunos de ustedes con un mejor sentido de conciencia dicen, bueno, si la inmoralidad es mala, entonces dejemos de tener relaciones sexuales por completo. De ahí es donde estaban viviendo algunos corintios. Pero gracias a Dios que Pablo, o que el Señor le revela a Pablo, diciéndoles, no, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que te unas a tu mujer. El plan de Dios es que te unas a tu marido. Y si deciden separarse o dejar de estar unidos por un tiempo, bueno, dedíquenlo a la oración. Y más allá de que quieras orar rápido, el Señor está diciendo, dedíquense a buscar a Dios. Pero lo interesante es que dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. O sea, no son los 40 días del desierto. No son, déjame buscar al Señor, es que todavía no lo encuentro, déjame otro mes. Es que todavía no me habla el Señor, espérame tantito. Él está diciendo, no, eso no está bien. Él está diciendo, no tarden en volver a unirse nuevamente. Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que va a venir Satanás. Y Satanás, porque tiene un plan de robar, matar y destruir, va a venir a atacarlos. No atacarlo, atacarlos. Porque en esto son dos. Y después les va a decir a los solteros que la semana que viene, solteros, vamos a hablar de ustedes, ¿ok? Yo me encargo de ustedes la semana que viene. Mejor dicho, el resto del capítulo se encarga de ustedes. Pero, pastor, ¿quiere decir que la palabra de Dios dice que yo tengo que estar con mi esposo no matter what, sin importar nada? No, tampoco es un principio bíblico. Hay otros principios bíblicos que son importantes y para eso déjame hablarte porque la inmoralidad es un problema serio hoy en día, como lo era antes. Déjame ilustrarte con un hombre llamado Pavlov. Este era un hombre que decidió estudiar la conducta. Este era un hombre que estaba buscando ser un mejor maestro y para poder ser un mejor maestro se dedicó a estudiar la conducta y lo que él tenía eran unos perros. ¿Has escuchado de los perros de Pavlov? Bueno, hoy espero que se te quede en la mente.
Este hombre tenía unos perros y con ellos estaba practicando. Y entonces se dio cuenta que los perros, a la hora que les traía la comida, el perro empezaba a salivar. La saliva salía y el perro estaba hasta con los ojos así y la colita la movía y todo el rollo. Y entonces dijo, a ver, esto me parece interesante. Cada vez que era la hora de comida, él sonaba una campana. Tilín, 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 y les traía la comida. Y entonces llegó un momento en que el perro entendió que la campana significa comida. Y entonces cada vez que escuchaba la campana, el perro empezaba a salivar, se empezaba a preparar para comer. Y este hombre llevó su experimento un poco más lejos, porque entonces ahora tocaba la campana y no importaba que el perro acabase de comer, otra vez que sonaba la campana, el perro salivaba y se preparaba para comer nuevamente. Su conducta había sido afectada. De hecho, su cuerpo ahora estaba siendo afectado por esa conducta. Y esos perros en un momento llegaron a estar tan locos, tan gordos, porque cada vez que sonaba la campana, su cuerpo se preparaba para comer. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con la inmoralidad, con la pornografía y con todo lo que está hoy en día afuera? Es que te está sonando la campana. Y cada vez que suena la campana, entonces tu cuerpo se prepara. Y algunos hombres vienen y porque están metidos en una inmoralidad sexual, creen que pueden venir a casa y decir a su esposa, la Biblia dice, o puede ser al revés. Pero si te das cuenta, eso no es 50-50. Eso es 99-1. Está lejos del plan de Dios. Porque la inmoralidad, gracias a la pornografía, gracias a un montón de desórdenes que están sucediendo hoy en día, puede ser que entonces quieres comer. Y quieres comer a cada rato. O quieres comer de formas que no son correctas. Queridos hermanos, eso no está bien. Eso sigue siendo inmoralidad. Lo que el Señor nos llama es 50-50. Por eso el título se llama La santificación en pareja. Querido hombre, querida mujer, no está bien que seas inmoral y pretendas que tu esposa te ayude en tu santificación. Sabes que no. El matrimonio no es la forma para ayudarte con tu pecado sexual. El matrimonio no es para eso. No, el matrimonio no es para eso. No vas a encontrar alivio y ayuda cuando tú estás desordenadamente viviendo. El matrimonio no es para eso. El matrimonio es santificación mutua. De manera que tú debes vivir en santificación en lo personal, para que cuando te toque dar tu parte, puedas compartir santificación. No pretendas venir cargado o cargada de pecado y entonces pedir a tu pareja que te ayude en tu santificación. Te equivocaste rotundamente. No es el plan. Mira lo que la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. No escuches la campanita del diablo. No vayas a la campanita del diablo. No seas un perro de Pavlov. Alimenta tus deseos en la santificación. Alimenta tu santificación para que cuando tengas que venir con tu mujer o tu esposo haya santificación. Y no queja, no duda, no decir, hey, es que lo que pasa. Romanos capítulo 13, versículo 14. También otra vez va a hablar, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo.
No se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vístete de Cristo. De esa manera vas a hablar, vas a andar y vas a hacer lo que Cristo hace. En primer lugar, si tú no eres creyente, no lo vas a poder hacer. Olvídate. Porque ese cambio de naturaleza es por gracia. Por el Espíritu Santo, quien va a traer vida a ese cuerpo muerto tuyo. Así que ven a Cristo en primer lugar, ríndete a Él, entiende que Satanás está usando la inmoralidad para destruirte a ti y destruir todo lo que toques. Así que ven a Cristo en primer lugar, y si ya estás en Cristo, bueno, deja que el reino de Dios venga en tu vida. ¿Cuál es el reino de Dios? No es tu reino, no es lo que tú quieres, no es lo que a ti te gustaría, son las reglas de Él. Tienes que leer la palabra, memorizar la palabra y juntarte con otros hombres y mujeres, según su género, que te van a ayudar a caminar en el reino de Dios. Yo creo que este era un problema para los corintios, pero yo creo que es un problema también para nosotros. Yo tengo que luchar día con día de todos los mensajes y todas las trampas que Satanás pone en mi vida. Tengo que luchar, y no por mí. Tengo que luchar por Él, porque Él fue el que me ganó con su sangre. Yo no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a Él, y Él me ve en todos lados. Y una vez que me dedico a Él, entonces me dedico a esta mujer que Dios me dio, porque yo estoy para su santificación. Y después me dedico a esos tres que se empeñan en llamarme papá, porque ellos siguen mi ejemplo. Y entonces el reino de Dios está reinando en mi vida. Mira lo que dice Calvino, y con esto termino. Dios ordenó desde el principio que el hombre sin la mujer es solo un hombre a medias, faltándole la ayuda que precisamente necesita. De la misma forma que la mujer es la parte que completa al hombre, por lo tanto, cualquiera que sea el mal o los problemas del matrimonio, estos solo proceden de la corrupción de la institución divina. ¿Sabes? La gran mayoría de las veces, cuando hay un problema matrimonial, te voy a decir un secreto, no se lo digas a nadie. No están uniéndose en su intimidad como deberían estarlo haciendo. Y ese es un problema constante y común. No es la solución. No es la solución. Hey, pasemos juntos esta noche para que nuestros problemas se pasen. No es la solución. Hay una distorsión por la cual tenemos que estar pendientes, por la cual tenemos que andar caminando como Dios quiere, hermanos. Por alguna razón, esta mañana ha sido una lucha tremenda. Y yo sabía que voy a hablar de cosas que a lo mejor diablo no quiere que hablemos. Pero si tu vida está en inmoralidad sexual, déjame decirte algo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso significa entiéndelo y déjalo de hacer. ¿Cuándo? Tan pronto sea posible, o sea, ahora mismo. Ahora mismo, ponte de pie, vamos a orar. Quiero pasar esta oportunidad antes de que Rodrigo venga a darnos anuncios, porque hermanos, el plan de Dios es más grande de lo que tú crees. Dios planea un avivamiento entre nosotros. Dios quiere que esta iglesia esté logrando cosas que nunca hubiéramos pensado. Y Satanás se levanta y se opone. Pero ¿sabes qué es lo peor? Entra el hombre y todo lo echa a perder. Dios planea, Satanás se opone, pero en ocasiones nos levantamos nosotros y somos los que echamos a perder las cosas. Padre, ayúdanos, porque vivimos en una sociedad que nos toca campanitas, y algunos están viviendo ahí. Algunos están buscando la campanita. Pero Dios, si son ellos que
Tú llamaste con tu sangre, los llamaste, los justificaste, los santificaste. Cristo ha muerto por ellos. ¿Y ellos lo han entendido? Permítenos ayudarles. Déjanos venir a rescatarlos de ahí. Señor, hoy tenemos un ministerio de hombres y te doy las gracias, porque es un ministerio enfocado a eso. No es para pasarla bien. No es para comer juntos. Es para crecer juntos. Y Padre, yo sé que esta conversación se va a extender. Hoy es el inicio de algo que vamos a tener que seguir hablando. Y Padre, yo sé que mi oficina va a estar llena de personas diciéndome, gracias, pastor, necesitamos ayuda. Y Padre, gracias, porque esa es nuestra tarea. Ayudar a nuestros hermanos y hermanas a andar en santidad. Padre, permite que haya aquí personas, hijos tuyos, que se arrepientan de eso. Ni los inmorales, ni los pervertidos, ni personas que están tomando su rol, su género, de una manera equivocada. Señor, tu reino es más grande que nuestro pecado y por eso venimos a ti, Dios, para pedir que nos ayudes en este proceso, que nos limpies y que nos eleves, Señor, a la altura en que tú lo estás planeando. Satanás no tiene derecho en nosotros. Padre, te ruego por alguien que si no tiene a Cristo en este lugar, ayúdalo a no irse, ayúdala a no irse contenta con eso o contento con eso. Estórbales, Dios, para que puedan abrazar la gracia y el perdón de Jesucristo, porque Dios, de estos éramos muchos de nosotros, pero hoy estamos lavados. Gracias a ti, Dios, en nombre de Cristo Jesús.